Una pequeña pastilla de uranio del tamaño de una moneda puede generar suficiente energía para abastecer todo un vecindario durante un año. Pero, ¿cómo se genera la electricidad en una central nuclear? En este vídeo descubriremos cómo funciona una central nuclear para generar energía eléctrica. Esta maravilla de la ingeniería genera enormes cantidades de energía que impulsa nuestras ciudades, fábricas y hogares. Pero no fue hasta 1938 que los científicos Lise Meitner y Otto Hahn lograron un avance decisivo, el descubrimiento de la fisión nuclear, un proceso mediante el cual el núcleo de un átomo de uranio se divide en dos partes más pequeñas, liberando una gran cantidad de energía. Este hallazgo reveló que el núcleo del átomo encerraba una potencia capaz de transformar el mundo. Para generar energía, las centrales nucleares utilizan como combustible pequeñas pastillas de uranio 235, un material extremadamente potente. Una sola pastilla del tamaño de una moneda puede generar la misma cantidad de energía que 88 toneladas de carbón. Es una muestra del increíble poder contenido en el núcleo del átomo. Estas pastillas se colocan cuidadosamente en el interior de largos tubos metálicos de unos 50 centímetros de longitud, fabricados con una aleación especial de circonio. Este material no es cualquier metal, está diseñado para resistir temperaturas extremas, soportar presiones intensas y evitar la corrosión incluso en los entornos más hostiles. Una vez selladas, las varillas se agrupan en conjuntos perfectamente organizados llamados barras de combustible, que se ensamblan como bloques dentro del reactor formando su núcleo, el auténtico corazón de la central nuclear. Cada una de estas barras puede generar hasta 1.000.000 de kilovatios-hora de electricidad, una cantidad gigantesca de energía que bastaría para abastecer a miles de hogares durante semanas. La central nuclear de Bruce Power es una de las centrales nucleares más grandes del mundo. Ubicada en la costa del lago Huron, en Canadá, esta gigantesca instalación se extiende por más de 9 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a más de 1.000 campos de fútbol. En su interior, funcionan 8 potentes reactores nucleares del tipo CANDU, un diseño canadiense altamente eficiente y reconocido por su fiabilidad. Cada uno de estos reactores es capaz de generar más de 750 megavatios de electricidad, una cantidad suficiente para abastecer a millones de personas. En total la central produce cerca de 6.400 megavatios, lo que representa cerca del 30% de toda la electricidad que consume la provincia de Ontario. El combustible nuclear cargado con uranio está cuidadosamente resguardado tras 2 metros de hormigón armado. Una barrera sólida, reforzada y diseñada para resistir cualquier eventualidad. Y por si fuera poco, un cartel de no pasar con aspecto intimidante deja claro que no es territorio para curiosos. En esta etapa el combustible emite niveles de radiación tan bajos que apenas son detectables, lo que permite a los operarios manipularlos con seguridad. Para que cobren vida, las barras de combustible cargadas de uranio deben ser colocadas con precisión milimétrica dentro del núcleo del reactor, una imponente estructura metálica repleta de agujeros perfectamente alineados. Por seguridad, cualquier persona que se acerque a este núcleo debe hacerlo equipado con un voluminoso traje protector, diseñado para bloquear la radiación. Y aún así el reactor debe estar completamente apagado. Porque si el núcleo se activara, ningún traje serviría de escudo. En apenas segundos, la intensidad de la radiación sería tan letal que los operarios quedarían expuestos a un calor invisible capaz de freírlos por completo. Una vez que el núcleo ha sido inspeccionado, limpiado y reconstruido con precisión quirúrgica, llega el momento más esperado, cargarlo con el combustible nuclear. Una especie de uranio mágico, uno de los elementos más energéticos que existen en la Tierra. Cada uno de los 480 tubos del reactor puede contener hasta 12 barras de combustible, lo que da un total de 5.760 barras perfectamente alineadas. Cuando todas están en su lugar, encajadas como piezas de un mecanismo gigantesco y silencioso, empieza el verdadero espectáculo. Dentro de las barras de combustible, ocurre un fenómeno asombroso. Algunos de los átomos de uranio son especialmente inestables, como si estuvieran siempre al borde de una explosión microscópica. Cuando se alteran, por ejemplo, al recibir el impacto de una partícula, entran en estado de excitación y es entonces cuando empiezan a liberar neutrones a toda velocidad, disparándolos como pequeñas balas subatómicas en todas direcciones. Estos neutrones diminutos, veloces e invisibles, atraviesan sin dificultad las resistentes paredes de circonio que envuelven las barras de combustible. Viajan de un tubo a otro como si fueran mensajeros de energía, hasta que finalmente impactan contra otro átomo de uranio. Y es en ese momento cuando ocurre algo extraordinario, la fisión nuclear. El átomo se divide en dos fragmentos más pequeños, liberando una enorme cantidad de energía en forma de calor, además de varios neutrones que provocan nuevas divisiones.
Estos nuevos neutrones vuelven a salir disparados, chocan con más átomos, que a su vez se dividen y siguen liberando energía. Así se desata una reacción nuclear en cadena, una cascada de divisiones atómicas que genera una cantidad de energía colosal, capaz de alimentar ciudades enteras. Pero cuando hablamos de una reacción nuclear en cadena, lo más importante no es solo iniciarla, sino saber cómo controlarla. Porque si esa reacción se desborda y no se detiene a tiempo, puede ocurrir uno de los escenarios más temidos en la historia de la energía nuclear, la fusión del núcleo del reactor. Esto sucede cuando el calor generado por la fisión atómica supera los límites de seguridad y comienza a fundir los componentes internos del reactor. El resultado sería devastador, una posible fuga radiactiva, capaz de contaminar el entorno, afectar gravemente a la salud humana y obligar a evacuar áreas enteras durante décadas. Pero para evitar que eso suceda, las centrales nucleares están equipadas con un sistema tan simple como ingenioso, las barras de control. Estas varillas, fabricadas con materiales especiales como el boro o el cadmio, tienen la capacidad de absorber los neutrones que alimentan la reacción en cadena. Cuando se introducen en el núcleo, ralentizan o incluso detienen la reacción atómica, regulando el nivel de calor con una precisión asombrosa. Sin ellas, el reactor sería como un tren sin frenos. El corazón del reactor está diseñado como una auténtica fortaleza. No solo está sellado entre paredes de hormigón armado de más de 2 metros de grosor, sino que además se apaga automáticamente si la temperatura sube o la presión baja demasiado rápido. Así que no hay potencia suficiente para volar el techo de la central, pero sí de sobra para generar una inmensa cantidad de calor. El calor generado en el núcleo del reactor se utiliza para calentar agua en un circuito cerrado. Este agua no está destinada al consumo ni al uso industrial, su única función es transportar el calor desde el núcleo hasta las turbinas. Todo este proceso se vigila en tiempo real desde la sala de control, un espacio lleno de pantallas, botones y sensores donde un equipo de técnicos altamente capacitados supervisa cada parámetro, temperatura, presión, flujo y estabilidad. El agua se mantiene a muy alta presión para evitar que hierva dentro del núcleo. La presión es tan intensa que impide que hierva incluso a temperaturas cercanas a los 300 grados Celsius. Luego transfiere su calor a otro circuito, donde el agua se convierte en vapor. Y mientras todo esto sucede, bajo la superficie del núcleo, hay un fenómeno visual tan bello como inquietante. El combustible emite un resplandor azul conocido como efecto Cherenkov, que ocurre cuando partículas cargadas viajan más rápido que la luz en ese medio. Una vez que el agua del segundo circuito se ha convertido en vapor a elevada presión, entra en acción la parte más espectacular del sistema, las turbinas. Estas gigantescas estructuras están ubicadas en una sala de 400 metros de longitud y 20 pisos de altura. El vapor, denso y veloz, golpea con fuerza las aspas de las turbinas, haciéndolas girar a una velocidad impresionante de 1800 revoluciones por minuto. Al girar, estas turbinas transforman la energía térmica en energía mecánica y finalmente en electricidad. Ese movimiento rotatorio impulsa un enorme generador eléctrico que convierte el movimiento en más de 750 megavatios de electricidad, suficiente para cubrir las necesidades de 500.000 de personas. Una vez que el vapor hace su trabajo moviendo las gigantescas turbinas, no se desperdicia. Se enfría en un condensador, un sistema que hace uso de agua fría proveniente de ríos, lagos o de las icónicas torres de enfriamiento. Allí el vapor se condensa y vuelve a convertirse en agua líquida, lista para reiniciar el ciclo y repetir el proceso una y otra vez. Pero todo esto genera un problema, los residuos nucleares radiactivos. Después de cerca de un año funcionando dentro del núcleo, las barras de combustible de uranio se agotan, pero no por completo. Aunque ya no pueden sostener la reacción, siguen estando extremadamente calientes y son peligrosamente radiactivas. Su temperatura es tan elevada, y su radiactividad tan intensa, que no pueden ser manipuladas ni almacenadas directamente. Por eso estas barras gastadas se sumergen en enormes piscinas de enfriamiento llenas de agua cristalina. Este líquido no solo absorbe el calor residual, sino que también actúa como un escudo contra la radiación. Allí deben permanecer durante al menos 10 años, completamente sumergidas, hasta que su temperatura y radiactividad descienden a niveles seguros. En el fondo de estos depósitos, que pueden alcanzar más de 8 metros de profundidad, reposan más de 500.000 barras de combustible usado. Si quieres saber cómo se extrae y enriquece el uranio, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al vídeo si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar. Además, suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.